Todas las noticias, todas las voces. Vamos a entrar en comunicación en cualquier momento con Eduardo Sánchez. Ya está en la línea telefónica Eduardo Sánchez, el vocero presidencial, a quien le agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de poder escucharlo. Eduardo, licenciado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al contrario, Pepe, muy bien, muchas gracias. El agradecido soy yo de tener la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio. Al contrario, hay varias preguntas, pero si me permites, me gustaría empezar por una que está sonando, retumbando, sobre todo en las redes sociales y en algunos medios, no sé, entre comillas, qué tan confiables, en el sentido de que Phil Jordan, el que fue director de la DEA en la ciudad de El Paso, Texas, hizo declaraciones a raíz de la captura del Chapo Guzmán, señalando que el Chapo Guzmán había financiado la campaña o parte de la campaña política de Enrique Peña Nieto, señalando que el presidente de la República está ahí con dinero sucio, con dinero narco, y que eso explica por qué no lo habían detenido. ¿Qué responde Presidencia de la República a estos señalamientos tan directos? Sí, Pepe, que estamos habiendo conocido esta declaración irresponsable, desde luego la rechazamos de manera contundente y desconozco cuáles sean las razones por las que esta persona haya hecho semejante declaración cuando él mismo reconoce que no tiene un sustento para poder sostener sus palabras. De manera que, insisto, desconozco cuál sea la intencionalidad de esta persona para hacer esta declaración, pero es un auténtico disparate, lo rechazamos de manera contundente. Otra presión fuerte, Eduardo, ha sido la nota que publicó el periódico The New York Times, señalando que agentes de la DEA, de la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos, habrían participado en la captura. Ayer hablábamos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y él negó rotundamente la presencia de alguien más allá de las fuerzas de la Marina Armada de México. Ya este es un desmentido para el New York Times, lo cual no es frecuente, ¿eh? Bueno, pero esa es la realidad y nosotros tenemos que ajustarnos a la realidad. Mira, Pepe, nosotros tenemos un acuerdo de colaboración con los Estados Unidos, un acuerdo marco, en el que, como lo tenemos también con otros países de la región, que consiste en poder tener apoyo en plataformas tecnológicas, intercambio de información, porque efectivamente la delincuencia hoy pues es allende las fronteras. Hay organizaciones que operan en uno o dos países, otras que operan en todo el continente y otras que tienen extensiones en otras partes del mundo. Ante ello, los gobiernos recurren a este tipo de acuerdos con el propósito de poder compartir información, tener apoyo tecnológico, y algunos países, otros como México no, permiten que haya la participación de agentes de extranjeros. En el caso de México no está permitido por la ley, no forma parte del acuerdo, y esto hace ilegal el que en algún momento dado se hubiera dado una práctica como esa. Lo que sí tenemos con los Estados Unidos es este acuerdo, con apoyo de plataforma tecnológica, lo decía ayer el secretario de Gobernación, y efectivamente el personal que participó en la operación del sábado pasado fue personal de la Marina Armada de México y de la Procuraduría General de la República, en estricto apego a lo que nuestra ley señala. Se ha cuidado puntualmente lo que se llama jurídicamente en todas sus etapas, desde el principio hasta lo que falte, el llamado debido proceso, Eduardo. Así es, Pepe, hemos sido tremendamente escrupulosos en ello, porque no queremos que una falla en el procedimiento pueda ser aprovechada por los abogados de la defensa de los criminales para tener a estas personas en la calle. Lo vivimos en el pasado no muy lejano, este tipo de problemas, y nosotros en ese sentido hemos sido muy escrupulosos. Y aquí, si me permites, Pepe, quisiera subrayar un hecho. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha dado instrucciones al Gabinete de Seguridad de tener un estricto respeto a los derechos humanos. Esto, por primer lugar, por convicción del presidente en que los derechos humanos bajo cualquier circunstancia deben de respetarse, pero también para contribuir a la disminución de la violencia. Es decir, esto tendría un efecto práctico muy claro, que es, por un lado, el que el Estado se apegue al derecho, que no cometa abusos, evita generar entre los grupos delincuenciales estos ánimos de venganza sanguinaria que generalmente producen más violencia. Y por el otro lado, el efecto práctico es que se puede capturar con vida a estos criminales, y la información que ellos poseen y que nos pueden dar es muy importante para poder
llegar a todas sus bandas, a otras personas que eventualmente pudieran haberlos protegido, en fin, que esto puede ayudarnos a disminuir sensiblemente la impunidad, que es otro de los mandatos que el presidente Peña Nieto ha dado. En lo que va del sexenio, déjame pasarme un poquito para atrás. Cuando el señor presidente de la República tomó posesión en diciembre del año 2012, inmediatamente ordenó una evaluación para saber cuáles eran los principales factores de violencia en el país. Y se llegó, por un lado, por ejemplo, a los 1000 polígonos, estas 1000 comunidades, barrios en donde hay mucha violencia, ya sea en la familia, en la escuela, en el barrio, en la calle, para poder entrar con los programas de prevención del delito y de reconstrucción del tejido social que nos ayudan en el mediano y el largo plazo a que no haya tanta violencia como la que hoy tenemos. Y por el otro lado, se identificaron a 122 personas, lo que hemos llamado nosotros objetivos prioritarios, que son aquellas personas delincuentes que están generando buena parte de la violencia que se vive en el país. En lo que va de la administración, en poco más de un año, hemos logrado detener o neutralizar a 75 de ellos, y en el 95% de los casos no se ha producido un solo disparo, y esto se debe principalmente a que el presidente Enrique Peña Nieto ha instruido al Gabinete de Seguridad a privilegiar la inteligencia por arriba del legítimo uso de la fuerza del Estado, con lo cual, ¿qué ha ocurrido? Al tener este tipo de operaciones que son operaciones muy bien ejecutadas, como lo hemos visto con la Marina, con el Ejército, con la Policía Federal y desde luego con la Procuraduría General de la República. Entonces se evitan estos, o se reducen, déjame decirlo así, se reducen sensiblemente los riesgos que hay de violencia ulterior a este tipo de detenciones. De manera que poco a poco se han ido obteniendo estos resultados, y esto, insisto, obedece a una plena coordinación entre autoridades y a privilegiar el uso de la inteligencia. Eduardo, permíteme preguntarte, ¿por qué hasta ahora Presidencia de la República no ha emitido un comunicado oficial que detalle la captura de Joaquín El Chapo Guzmán la mañana muy temprano de este reciente sábado pasado? Te lo pregunto de esta manera porque alrededor de la captura del Chapo ha circulado muchísima información, alguna de la cual es absolutamente fantasiosa, y tú sabes muy bien que en los procesos informativos no hay huecos, es decir, no hay vacíos. Esos vacíos se llenan incluso con chismes, con rumores, en la acción de redes sociales, en algunas ocasiones incluso con irresponsabilidad. ¿Por qué el gobierno ha tenido la responsabilidad de emitir un comunicado preciso, detallado, de lo que se ha venido hablando de cómo se dio la captura del Chapo Guzmán, que a todo el mundo interesa, evidentemente? Por supuesto, creo, Pepe, que esta es una omisión en la que yo tengo algo de responsabilidad, y desde luego que la remediaré lo más pronto posible. Creo que tienes toda la razón, es muy importante que exista este comunicado, y me voy a abocar a hacerlo de inmediato. ¿Va a haber una respuesta, un desmentido oficial de Presidencia al New York Times por esta nota que comentábamos hace un rato de la supuesta detección del capo por agentes de la DEA, lo que publicó este periódico? Pues justamente es lo que estoy haciendo, lo hizo el secretario de Gobernación ayer, y no creo que esto esté orientado hacia un medio de comunicación. Creo que lo importante al final del camino es que la gente conozca la realidad y que conozca cuál es la posición del gobierno federal, lo que el secretario de la Gobernación, como bien señalabas, hizo ayer y que hoy ratifico ante tu auditorio. Eduardo Sánchez, hemos mencionado con insistencia que no es explicable la operación, la actividad del Chapo Guzmán durante poquito más de 13 años siendo prófugo de la justicia. No es explicable esta actividad sin el apoyo, sin la acción de autoridades o funcionarios que hayan estado de manera perversa corrompidos por estas redes tejidas con el dinero del narcotráfico, etcétera. ¿Va a haber identificación, va a haber exhibición de funcionarios eventualmente coludidos con el Chapo, o bien de gente del mundo financiero que haya contribuido al lavado de los capitales que manejaba este hombre? El Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, decía hoy, creo que con absoluta razón, que esto es apenas el principio. La detención de Joaquín Guzmán nos abre la posibilidad de ahondar en investigaciones que desde luego vayan orientadas hacia donde tú lo dices. Y déjame precisar, por ejemplo, algunas cosas que los ciudadanos tenemos pendientes y que serían algunas respuestas. Primero, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los bienes? ¿Dónde está la riqueza de esta persona? Y de qué manera, bajo qué circunstancias ha podido
manejarla en la clandestinidad. Esa sería una primera pregunta, que esta captura nos abre la posibilidad de poderla responder a partir de una investigación muy concienzuda, una investigación científica que tendrá que hacer la Procuraduría General de la República. El segundo tema es bajo qué circunstancias pudo mantenerse esta persona 13 años en libertad, y quiénes eventualmente, si esto es así, como se supone, quiénes estuvieron otorgándole protección para que pudiera eludir la acción de la justicia. Creo que eso es algo también que los ciudadanos tenemos derecho a saber, y que en el caso de que se demuestre y se identifique a las personas o a la persona que hayan incurrido en este tipo de acciones, pues entonces proceder conforme la ley penal establece en su caso. Y por último, bajo qué circunstancias han operado y operan sus cómplices, es decir, las personas que han colaborado con él en esta actividad delincuencial, pues también tienen que ser aprendidas, también tienen que ser llevadas ante los tribunales y también tienen que ser castigadas conforme a lo que establecen las leyes penales. ¿Habrá transparencia? ¿Hay compromiso presidencial por la transparencia? ¿Sabremos los nombres? ¿Conoceremos las personas? ¿O habrá digamos, justicia para los amigos, justicia y amistad, y para los enemigos justicia secas? Debe ser muy claro. Hay compromiso con la transparencia y hay instrucciones precisas para que se agoten las investigaciones y para que se llegue a dilucidar exactamente qué es lo que sucedió en los temas que hace un momentito comentaba contigo. Te agradezco mucho, Eduardo Sánchez, la oportunidad de poder escuchar tu punto de vista como vocero presidencial. Al contrario, Pepe, siempre es un gusto platicar contigo y dirigir a tu auditorio. Igualmente, gracias, Eduardo. Hasta pronto. Buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la República. Prepara Presidencia un comunicado detallado y puntual de lo que hubo alrededor de la captura del Chapo Guzmán, para evitar que haya tantos vacíos de información que se llenan luego a veces con rumores, muchos de ellos desde luego perversos.